Claro que sí. En un pequeño pueblo, un veterano del ejército llamado Avery Abe Lelo llevaba una vida tranquila y solitaria en una gran casa que alguna vez estuvo llena del amor y la calidez de una familia. Aunque había aprendido a convivir con el silencio, las habitaciones vacías seguían recordándole todo lo que había perdido. Su único consuelo era Red, el fiel perro que lo acompañaba a todas partes y que, con el paso de los años, se había convertido en su mejor amigo y en la única compañía constante de su vida. La mayor parte de sus días transcurría en la tienda general que poseía en el pueblo, donde trabajaba junto a su asistente Emma y mantenía una relación cordial con los habitantes de la comunidad. Todos respetaban al anciano por su pasado militar y comprendían la soledad con la que cargaba desde hacía años. Fuera del trabajo dedicaba cada momento libre a Red, paseaban juntos, pescaban juntos y compartían aquellas tardes tranquilas que hacían más llevadera la rutina de un hombre que ya había sufrido demasiado. Una mañana de domingo, Red despertó a Abe más temprano de lo habitual. Después de alimentarlo y prepararse para el día, el anciano pasó por la tienda para dejar todo bajo la supervisión de Emma y emprendió camino hacia el lago local con la intención de disfrutar una jornada de pesca junto a su inseparable compañero. Al llegar al lago, eligió un lugar bajo la sombra, preparó su equipo y se sentó a contemplar el paisaje. Durante varias horas disfrutó de la tranquilidad del lugar, mientras pescaba y recordaba los momentos más importantes de su vida. En medio de aquel silencio reconfortante, no pudo evitar sentirse agradecido por Red, quien había permanecido a su lado durante los años más difíciles y le había ayudado a soportar pérdidas que habrían destruido a muchas personas. Sin embargo, aquella paz terminó de forma brutal cuando tres adolescentes, los hermanos Harold y Danny McCormack, junto a su amigo Pete Deuce, aparecieron en el lugar después de una fallida jornada de caza. Al ver a Abe, se acercaron con actitud desafiante y comenzaron a molestarlo. La tensión aumentó rápidamente hasta que dejaron claro que pretendían intimidarlo para quitarle el dinero que llevaba encima. Red percibió el peligro de inmediato y comenzó a ladrar, mientras Abe intentaba mantener la calma para evitar que la situación empeorara. Entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Sin previo aviso, Danny levantó su arma y disparó contra Red a quemarropa. El perro cayó al instante, mientras los muchachos se burlaban del anciano y se alejaban como si nada hubiera sucedido. Abe corrió desesperadamente hacia su amigo, negándose a aceptar la realidad. Intentó auxiliarlo, buscó cualquier señal de vida y se aferró a una esperanza imposible, pero pronto comprendió que Red había muerto. La pérdida fue devastadora. Después de cargar el cuerpo de su perro hasta la camioneta, ni siquiera tuvo fuerzas para marcharse. El dolor lo golpeó con una intensidad insoportable y terminó cayendo de rodillas junto al lago. Durante horas permaneció allí, completamente destruido, llorando la muerte del único ser que había permanecido a su lado, cuando todos los demás se habían ido. Esa noche enterró a Red en el patio trasero de su casa, bajo el árbol que más le gustaba, pero al amanecer regresó a la tumba como si necesitara convencerse de que aquello no había sido una pesadilla. El dolor seguía allí, tan intenso como el día anterior. Mientras observaba la tierra recién removida, comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados, no después de lo que habían hecho. Por primera vez en mucho tiempo, la tristeza comenzó a transformarse en algo más. Abe estaba decidido a encontrar a los responsables. Abe comenzó su búsqueda analizando el casquillo que había recogido en la escena del crimen. Tras identificar el tipo de escopeta utilizada, siguió una pista que lo llevó hasta una tienda local de armas. Allí intentó averiguar quién había adquirido un arma de esas características recientemente. Aunque al principio encontró resistencia, su insistencia y la compasión de algunas personas terminaron dándole una respuesta. Poco después descubrió que la escopeta estaba registrada a nombre de Danny McCormack. Antes de continuar con su investigación, Abe escuchó la historia de un hombre llamado Clarence, quien le contó cómo su propio perro le había salvado la vida años atrás durante un accidente de caza. Aquella anécdota removió recuerdos dolorosos, pero también le recordó por qué estaba luchando. Red no había sido simplemente una mascota, había sido su familia. Con aquella información en sus manos, Abe visitó la casa de los McCormack para enfrentar a Michael, el padre de Danny. Sin embargo, lejos de encontrar arrepentimiento, se encontró con una familia decidida a negar cualquier responsabilidad. Danny rechazó todas las acusaciones y Michael protegió a su hijo sin cuestionar lo ocurrido. La visita terminó sin respuestas y con la sensación de que la verdad sería mucho más difícil de obtener de lo que había imaginado. Negándose a abandonar la búsqueda de justicia, Abe acudió a Sam Barry, un abogado y viejo conocido del pueblo. Sam escuchó atentamente todo lo sucedido, pero le explicó que carecían de pruebas suficientes para demostrar el intento de robo o relacionar legalmente a Danny con la muerte de Red. Aún así, el anciano no estaba dispuesto a rendirse.
Más tarde regresó a la tienda para intentar distraerse. Allí tuvo que contarle a Emma la verdad sobre lo sucedido. La noticia la dejó impactada. Le costaba comprender que alguien pudiera matar a un animal indefenso sin motivo alguno. Para Abe, revivir los hechos solo hizo que la herida se sintiera aún más reciente. Aquella noche regresó a su casa vacía. Sin Red, el silencio parecía más pesado que nunca. Intentó mantenerse ocupado realizando algunas tareas, pero en un momento comenzó a sentir que alguien observaba la propiedad desde el exterior. Cuando se acercó a investigar, solo alcanzó a escuchar un vehículo, alejándose a toda velocidad. A la mañana siguiente recibió una llamada de Sam, quien había decidido involucrarse más en el caso. Después de realizar algunas averiguaciones, logró identificar al tercer muchacho que había estado presente en el lago, Pete Duce. Con aquella nueva información, Abe visitó a los padres de Pete, esperando encontrar una versión distinta de los hechos. Sin embargo, tampoco obtuvo ayuda. A pesar de todo, dejó claro que no buscaba venganza, sino la verdad. Aquella misma noche, Sam le presentó a una periodista local llamada Carrie Donnell. Mientras escuchaba la historia, Carrie quedó sorprendida por la indiferencia con la que las autoridades estaban tratando el caso. Convencida de que aquello merecía atención pública, propuso realizar un reportaje para exponer lo ocurrido y ejercer presión sobre quienes se negaban a actuar. Al día siguiente acompañó a Abe hasta el lago, donde Red había sido asesinado. Allí grabó su testimonio mientras el anciano reconstruía los acontecimientos. Volver a aquel lugar fue doloroso, pero también fortaleció su determinación. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de que no pensaba permitir que la muerte de Red quedara en el olvido. Con el paso de los días, Carrie comenzó a involucrarse cada vez más en la historia. Para Abe, aquella periodista era una de las pocas personas que realmente parecían comprender el dolor que estaba atravesando. Mientras tanto, los responsables seguían libres, y la sensación de injusticia comenzaba a crecer dentro de él. Una noche, cuando el reportaje ya había sido emitido, Carrie llegó a su casa con una televisión para que pudiera verlo. Mientras instalaban el aparato, descubrió las medallas militares de Abe y comprendió que detrás de aquel anciano silencioso existía un hombre que había soportado más sufrimiento del que cualquiera podía imaginar. El reportaje denunció públicamente la muerte de Red y cuestionó la pasividad de las autoridades. Por primera vez, Abe sintió que alguien estaba dispuesto a luchar a su lado. Sin embargo, aquella pequeña esperanza duró poco. Pocos minutos después, una piedra atravesó una de las ventanas de la casa. Cuando salieron a revisar lo ocurrido, encontraron una amenaza dirigida directamente a Abe. El mensaje dejaba claro que había personas dispuestas a intimidarlo para que abandonara su búsqueda. Pero si algo había aprendido durante toda su vida, era que el miedo jamás había detenido a un hombre que ya lo había perdido casi todo. A la mañana siguiente, Carrie y Abe informaron a Sam sobre la amenaza recibida y acudieron con él a la oficina del fiscal para denunciar el incidente. Esperaban que el ataque y las intimidaciones sirvieran para demostrar que alguien estaba intentando silenciarlo, pero la respuesta volvió a ser decepcionante. Mientras tanto, Carrie recibió la noticia de que la cadena había decidido apartarla del caso y asignarle otras coberturas. La decisión la enfureció, pues sentía que la historia de Abe era mucho más importante de lo que sus superiores estaban dispuestos a admitir. Aquella noche, agotados por la frustración y la indiferencia de todos los que parecían proteger a los McCormack, Carrie invitó a Abe a salir para despejar la mente. Durante la conversación, ambos comenzaron a conocerse mejor y, poco a poco, la periodista descubrió que la muerte de Red no era la única tragedia que había marcado la vida del anciano. Después de años evitando hablar del tema, Abe terminó revelando el recuerdo más doloroso de su pasado. Le mostró una fotografía de su familia y le contó la historia de Mary, su esposa, y de Billy, su hijo. Años atrás, un conflicto familiar había terminado en una tragedia que destruyó para siempre el hogar que tanto había amado. Billy provocó un incendio que dejó a Mary gravemente herida. Aunque ella logró escapar de las llamas, las quemaduras fueron tan severas que permaneció varios días en coma antes de fallecer. Recordar aquellos acontecimientos resultó devastador. Durante años, Abe había cargado con el peso de esa pérdida en silencio, intentando seguir adelante mientras el dolor permanecía enterrado en algún rincón de su memoria. Ahora, mientras hablaba con Carrie, comprendió que la muerte de Red había abierto nuevamente heridas que jamás terminaron de sanar. Mientras tanto, la búsqueda de justicia continuaba. Convencido de que los muchachos ocultaban algo, Abe comenzó a vigilarlos discretamente. Observó sus rutinas, los siguió por distintos lugares del pueblo y trató de encontrar cualquier detalle que pudiera ayudarlo. Fue entonces cuando Harold comenzó a mostrar señales de incomodidad. A diferencia de Danny, el joven parecía afectado por todo lo ocurrido. Un día, Harold se acercó a hablar con Abe. Aunque la conversación fue breve, el anciano percibió el miedo con el que vivía el muchacho. Aquello confirmó algo que ya sospechaba. Danny no solo era peligroso para los demás, sino también para quienes lo rodeaban.
Poco después, Abe volvió a enfrentarse a Michael McCormack. Sin embargo, el padre reaccionó con la misma actitud de siempre. Le exigió que dejara de seguir a sus hijos y le advirtió que se mantuviera alejado de su familia. La amenaza no hizo más que reforzar la determinación de Abe. Días después observó a los muchachos durante un partido de béisbol. La escena parecía normal hasta que Danny perdió el control tras cometer un error. Incapaz de manejar la frustración, descargó su ira contra quienes estaban cerca de él y abandonó el juego enfurecido. Minutos más tarde se encontró cara a cara con Abe. La tensión acumulada durante semanas finalmente explotó. Danny intentó intimidarlo y terminó lanzándose contra él. Sin embargo, el anciano demostró que aún conservaba la fortaleza y disciplina adquiridas durante su vida militar. Logró defenderse y derribó al muchacho frente a numerosos testigos. Humillado y consumido por la rabia, Danny se marchó jurando que aquello no quedaría así. Aquella misma noche, ocurrió algo todavía peor. Mientras cenaba tranquilamente en un restaurante del pueblo, Abe recibió una llamada urgente. Su tienda estaba ardiendo. Corrió hacia el lugar tan rápido como pudo, pero cuando llegó, las llamas ya habían consumido gran parte del edificio. Desde la distancia observó impotente cómo el fuego destruía el negocio que había construido durante años con esfuerzo y sacrificio. No era solo una tienda, era uno de los últimos vínculos que conservaba con la vida que había conocido antes de quedarse completamente solo. Mientras contemplaba las llamas elevarse hacia el cielo nocturno, comprendió que aquello ya no se trataba únicamente de Red. Alguien estaba decidido a destruir todo lo que le quedaba. A la mañana siguiente, los bomberos confirmaron lo que Abe ya sospechaba. El incendio había sido provocado deliberadamente. Ni siquiera se habían tomado la molestia de ocultarlo. La noticia terminó de convencer a Sam de que la situación estaba escalando a niveles peligrosos. Preocupado por la seguridad de su amigo, le sugirió abandonar el pueblo durante algunos días y alejarse del conflicto antes de que ocurriera algo peor. Sin embargo, Abe se negó. Después de todo lo que había perdido, marcharse significaría permitir que quienes habían destruido su vida salieran impunes. Buscando nuevas respuestas, visitó la casa de Pete. Allí descubrió algo que llamó poderosamente su atención. La vivienda, que durante años había estado deteriorada, estaba siendo renovada por completo. Aquello despertó sus sospechas, pues parecía imposible que la familia pudiera costear aquellas mejoras de la nada. Aunque no obtuvo pruebas concretas, la sensación de que alguien estaba comprando silencios comenzó a crecer dentro de él. Cuando regresó a casa, encontró a Carrie esperándolo en el porche. La periodista le explicó que había intentado mantener viva la historia, pero la cadena la había apartado definitivamente del caso y la había transferido a otra filial. Para ambos fue un golpe duro. Carrie sentía que estaba abandonando una lucha importante y Abe comprendió que una de las pocas personas que todavía lo apoyaban ya no podría ayudarlo de la misma manera. Aquella noche, mientras observaba los restos de una vida que parecía derrumbarse poco a poco, Abe llegó a su límite. Impulsado por el dolor, la frustración y la impotencia, desenterró el cuerpo de Red y lo colocó en la camioneta. Después condujo directamente hasta la residencia de los McCormack. No buscaba venganza, quería obligarlos a mirar de frente las consecuencias de sus actos. La llegada del anciano provocó tensión inmediata. La familia quedó impactada al verlo aparecer con el cuerpo del perro. Abe le recordó que alguien había incendiado su tienda y que todo aquello había comenzado con el disparo que acabó con la vida de Red. Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento, Danny volvió a reaccionar con violencia. En cuestión de segundos sacó un arma y disparó contra Abe. El proyectil le atravesó una oreja y la sangre comenzó a correr por su rostro. Aún así, el anciano consiguió reaccionar antes de que Danny pudiera disparar nuevamente. Aprovechando el desconcierto general, logró reducir al muchacho y tomar el control de la situación. Mientras la familia observaba horrorizada, Abe obligó a Danny a subir a una camioneta y conducir. Herido y cubierto de sangre, mantuvo un arma apuntándole durante todo el trayecto. En algún momento del camino, Danny intentó disculparse por la muerte de Red, pero aquellas palabras llegaron demasiado tarde. Había destruido una vida y ninguna disculpa podía cambiar eso. Poco después, Michael reunió a los demás y salió en persecución de la camioneta. Estaba decidido a recuperar a su hijo antes de que todo terminara en una tragedia aún mayor. La persecución fue breve, pero brutal. Michael embistió el vehículo desde atrás y terminó sacándolo de la carretera. El impacto dejó a Abe vulnerable. Danny aprovechó la oportunidad para descargar toda su rabia contra él y lo golpeó sin piedad hasta dejarlo inconsciente. Convencidos de que el anciano había muerto, los McCormack regresaron a casa creyendo que por fin el problema había desaparecido, pero estaban equivocados. Horas más tarde, en medio de la oscuridad del bosque, Abe abrió lentamente los ojos. Estaba herido, desorientado y apenas podía moverse. Sin embargo, todavía seguía vivo, y mientras luchaba por ponerse de pie, comprendió que aquella historia aún no había terminado. Con enormes dificultades, Abe consiguió incorporarse. Cada movimiento le provocaba un dolor insoportable, pero el deseo de recuperar a Red y terminar de una vez por todas con aquella pesadilla
era más fuerte que cualquier herida. Mientras intentaba orientarse en la oscuridad, vio a un perro, observándolo a la distancia. El animal comenzó a escarbar en un punto específico del suelo, como si intentara mostrarle algo. Intrigado, Abe se arrastró hasta el lugar y encontró una pistola enterrada. Tomó el arma y después de seguir al misterioso perro por el bosque, logró encontrar el camino de salida. Cuando volvió la vista atrás, el animal había desaparecido. Sin perder tiempo, regresó una vez más a la casa de los McCormack. Allí encontró a Harold fumando frente a la propiedad. El muchacho quedó completamente sorprendido al verlo con vida. Abe le explicó que únicamente quería recuperar el cuerpo de Red para darle el descanso que merecía. A diferencia de su hermano, Harold comprendía el sufrimiento que todo aquello había causado y aceptó ayudarlo. Sin oponer resistencia, condujo al anciano hacia la zona del bosque donde habían ocultado el cadáver del perro. Sin embargo, antes de que pudieran completar el recorrido, Michael, Danny y Pete aparecieron armados detrás de ellos. La tensión era insoportable. Abe insistió en que solo quería recuperar a Red, pero nadie parecía dispuesto a permitir que la situación terminara de manera pacífica. Una vez más, Danny tomó la peor decisión posible. Consumido por el odio y la arrogancia, abrió fuego contra Abe y le disparó en el abdomen. El impacto fue brutal, pero ni siquiera eso logró detener al anciano. A pesar del dolor, respondió de inmediato, y el bosque quedó envuelto en un violento intercambio de disparos. Durante varios minutos solo se escucharon detonaciones rompiendo el silencio de la noche. Cuando finalmente todo terminó, el lugar quedó en calma, una calma aterradora. Abe permaneció tendido en el suelo intentando contener el sangrado. A pocos metros de él vio a Harold luchando desesperadamente por respirar. El joven había recibido un disparo mortal. Aquella escena le rompió el corazón. Harold jamás había sido como Danny, había cometido errores, pero también había sido la única persona de aquella familia que mostró algo de compasión. Sabiendo que no podía salvarlo, Abe permaneció junto a él durante sus últimos instantes, intentando ofrecerle algo de consuelo, mientras la vida se apagaba lentamente. Después se acercó a Danny y comprobó que seguía con vida a pesar de sus heridas. Muchos habrían aprovechado la oportunidad para vengarse. Después de todo lo ocurrido, nadie habría cuestionado una decisión así. Sin embargo, Abe se negó a convertirse en aquello que tanto despreciaba. En lugar de rematarlo, decidió pedir ayuda para salvarle la vida. Poco después encontró a Michael, que también había sobrevivido al enfrentamiento. Fue de entonces cuando le comunicó una verdad devastadora. Harold había muerto y todo indicaba que el disparo fatal había salido de las armas de su propia familia durante el tiroteo. La violencia que Michael había permitido durante años finalmente había terminado destruyendo aquello que más debía proteger. Días después, tras recibir el alta médica, Abe regresó a casa. Con ayuda de Sam enterró nuevamente a Red, esta vez sabiendo que nadie volvería a arrebatárselo. Luego guardó los juguetes, los recipientes y todas las pertenencias de su viejo compañero en el sótano. Cada objeto despertaba recuerdos dolorosos, pero también le recordaba los años de lealtad y compañía que habían compartido. Aunque seguía profundamente afectado, comenzó a aceptar que la vida debía continuar. Con la tienda reducida a cenizas y sin nadie esperándolo al final del día, volvió a pasar largas jornadas en soledad. El silencio seguía siendo difícil de soportar, pero poco a poco aprendió a convivir nuevamente con él. Tiempo después, Carrie publicó un artículo titulado Un hombre y su perro. El texto relataba toda la historia de Red y la incansable lucha de Abe por obtener justicia. Al leerlo, el anciano sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Sin embargo, cuando terminó, rompió el periódico. No porque despreciara lo escrito, sino porque comprendió que no podía seguir viviendo atrapado en el pasado. Pero el destino todavía le tenía reservada una última sorpresa. Un día, Carrie apareció nuevamente frente a su puerta con una caja entre las manos. Dentro había una pequeña cachorra. Al verla, Abe sintió cómo regresaban todos los recuerdos de Red. Durante unos segundos, estuvo convencido de que no podía hacerlo. Había sufrido demasiado como para abrir nuevamente su corazón. Sin embargo, Carrie le recordó que el cariño no desaparece cuando alguien se va y que la mejor manera de honrar a quienes amamos es seguir adelante. Después de dejar a la cachorra, se marchó. Abe permaneció varios minutos observando al pequeño animal recorrer la casa. Finalmente tomó un recipiente, lo llenó de comida y observó cómo la cachorra comenzaba a comer con total tranquilidad. Entonces ocurrió algo que no había sentido desde la muerte de Red. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero completamente sincera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Las cicatrices seguirían allí, los recuerdos dolorosos tampoco desaparecerían, pero mientras observaba a la cachorra moverse por la casa, comprendió que todavía quedaban razones para seguir adelante, y por primera vez desde que todo comenzó, el futuro ya no parecía tan solitario.